Ya uno teniendo los aparatos adecuados, ya lo puede medir, ¿no? El primer objetivo que es la radioactividad, digamos, es el proceso mediante el cual, ¿cierto? Los átomos de ciertos elementos se van desintegrando, ¿sí? Emitiendo radiaciones tanto corpusculares como electromagnéticas, y se van transformando progresivamente en otros elementos hasta llegar a un isótopo estable. Es decir, comienza, por ejemplo, el uranio 238 masa 92, que es uno de los más conocidos, el uranio 238, está en la granito, ¿sí? Ese se empieza a transformar, se transforma en torio, ¿sí? Después en polonio, y así va cambiando hasta que llega el último a plomo, que es el plomo 206, que es un isótopo estable. Es decir, se transforma hasta que llega un momento que ya no se transforma más y ese se llama isótopo estable, ¿sí? Entonces, el fenómeno se llama transmutación. Transmutación quiere decir que una sustancia se transforma en otra sustancia por el proceso de la radioactividad, ¿sí? O sea, emite radiación alfa, beta y gamma y va transformando su materia de un átomo a otro átomo estable a lo largo del tiempo. Claro. ¿Ah? Escuche, bueno, los minerales más allá van a ver la uraminita, más conocidos, los pigmentos, traen los granitos y las pegmatitas generalmente, ¿sí? Para ver que son los minerales portadores del uranio. ¿Cuál es la utilidad del uranio? Saben que en medicina se usa muchísimo, en las usinas nucleares, ¿sí? O sea, económicamente tiene un valor importante el uranio, por lo tanto es interesante tratar de localizar los yacimientos de uranio, ¿sí? Bueno, los aparatos son relativamente sencillos, es decir, no son grandes, son aparatos chicos, se puede hacer. Manuales. Por ejemplo, el contador Geiger-Müller, el centilómetro, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo, son aparatos chicos, que se puede llevar, o se puede llevar también en aviones para hacer, digamos. Bueno, primero vamos a dar la definición, que es lo que yo le decía, ¿sí? Bueno, el proceso, se había dicho que es el proceso mediante el cual los núcleos de ciertos elementos químicos se desintegran espontáneamente, emitiendo radiaciones tanto corpusculares, ya vamos a ver cuáles son las corpusculares como electromagnéticas, y transformándose progresivamente en núcleos de otros elementos hasta llegar a un isótopo estable. El ejemplo que yo le daba, el uranio 238 se va desintegrando de forma continua hasta llegar al plomo 206, que es un isótopo estable tal como se muestra en el siguiente gráfico. Ahí van a ver cómo se va transformando. Ahí, por supuesto que no está toda la serie radiactiva, creo que son 13 y 14 los elementos que va dando hasta que llega, pero como todos unos cuantos. El uranio 238 puro, masa 92, número másico 238 y número atómico 92. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, ahí emitió una radiación alfa y el peso atómico o número máximo mermó 4 unidades, pasó de 238 a 234, se transformó en torio. ¿Sí? Después emite una partícula beta y ese torio, que es el gris, ve que es una parte de todo el uranio, que es la parte negra que se transformó. El torio a su vez se transforma, digamos, en plomo 234. Y después el plomo 234 pasa a plomo 206. En polonio, no veo bien. En polonio 206, claro, primero al torio, después pasa a polonio 234. Y ese polonio 234 pasa a plomo 206. Ahí hemos obviado unos cuantos pasajes intermedios para no hacerlo a todos, ¿sí? Pero lo que quiero mostrar es que a medida que se va transformando, fíjense cómo se va mermando la cantidad de uranio que había al principio. Este era así, hay el menos uranio, así. Y a su vez, los otros también se van transformando y el que va aumentando es el plomo 206, porque entre ellos van pasando uno a otro y ya cuando llega el plomo 206 ya no se transforma más, ya queda de forma estable. O sea, estamos hablando de cientos de años, ¿no? A veces decenas y cientos de años, que llega un momento en que todo el uranio 238 se va a transformar en plomo 206, no va a quedar nada de blanco, va a quedar todo. ¿Me entienden? Bueno, ahora en la naturaleza hay normalmente el uranio, el que más tiene, el torio y el neptunio y el polonio. El torio también tiene bastante abundante, ¿sí? Fíjense, hay más de 50 tipos de núcleos radiactivos naturales, pero hay más de 800 obtenidos artificialmente, que se descubre que bombardeando las sustancias radiactivas
con aceleradores de partículas, con carga eléctrica, se lo acelera a los iones y se van transformando en otros elementos. Se han obtenido muchos que no eran conocidos, ¿sí? Pero los naturales son 50, se llegó a 800 obtenidos artificialmente. Pero la actividad natural está restringida a 3 elementos: el uranio, el torio y el neptunio. O sea, si yo busco relatividad, normalmente lo más buscado es el uranio, ¿sí? Después sigue el torio y después el neptunio, ¿sí? Además existen isótopos reactivos de otros elementos, pero no tienen tanta reactividad, no son con reactividad como el potasio y el rubidio. El potasio, el más conocido, el potasio 40, que lo deben haber sentido cuando estudian en geología, que sirve para hacer, como se llama, dataciones radiométricas, es decir, para saber la edad de una roca. Porque el potasio 40 tiene un cierto valor, se llama coeficiente de desintegración, que a medida que pasa el tiempo va mermando la cantidad de masa hasta que llega a una cantidad chiquitita. Entonces, en base a lo que se conoce, la cantidad que tenía de potasio 40, cuando se formó la roca, y la mido ahora, cuánto se ha reducido, yo puedo deducir cuántos años han pasado. Entonces puedo decir, esta formación tiene, qué sé yo, 150, 200, 300 años, 2000 años. ¿Entiendes? Bueno, el rubidio también se usa para decir, también hay isótopos relativos de elementos de tierras raras, tales como el samario y el lutecio, ¿sí? Digamos, son más escasos, pero también se puede usar, digamos, en algunos procesos químicos que se utilizan este tipo de sustancias. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver que hay 3 radiaciones, eso para el parcial, sí o sí hay que saber. Las radiaciones alfa, beta y gamma, ¿sí? Son los 3 tipos de radiaciones. Vamos a distinguir qué es corpuscular y qué es electromagnética, haciendo cortito. Corpuscular viene del cuerpo, ¿sí? Es decir, que una radiación corpuscular está compuesta por materia, que realmente son electrones o protones, ¿cierto? Esa materia, digamos, impacta contra otra y puede decir un efecto, lo puede hacer que salte de energía, ¿sí? En cambio, la radiación electromagnética no impacta, ¿sí? Por lo menos esa era la idea que tenía antes, hasta que apareció Bohr, que hizo una conjugación de las dos cosas. Pero la electromagnética, si yo agarro un rayo de luz y le tiro acá, no le va a pegar, no va a saltar nada, ¿sí? La radiación de tipo electromagnética, lo más conocido es la luz, el espectro visible, los rayos X, las ondas de radio, las ondas de televisión. Esas son ondas, ¿sí? Entonces son de tipo electromagnético, ¿sí? Van a ver que hay 3, de los cuales 2, la alfa y la beta, son corpusculares, tienen masa, ¿sí? En cambio la gamma es una radiación electromagnética, lo mismo que la luz y los rayos X, pero de mayor frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces acá dicen, de las 3 radiaciones, alfa, beta y gamma, emitidas por las sustancias radiactivas, solo las gamas pueden atravesar la formación. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, la alfa puede atravesar 0,2 micras en uno de aluminio. 0,2 multiplicado por 10 a la menos 6 metros. 0,2 millonésima de milímetro. Millonésima de milímetro, o sea, poquísimo, ¿sí? No, perdón, es milésima de milímetro, es millonésima de metro. Eso, porque esto es 10 a la menos 6 metros, o 10 a la menos 3 milímetros, ¿sí? Bien, ya hay, por ejemplo, digamos, otro tipo de elementos materiales que son maduros. El aluminio es relativamente blanco, pasa. El plomo, por ejemplo, en las usinas nucleares, se los revisten con chapa de plomo de 3, 4 centímetros, porque las radiaciones alfa y beta no pasan por ahí. Hasta las gamas pasan muy poquito, prácticamente nada. Van a ver que las que más pasan son las gamas. Alfa y beta, con solo poner el recubrimiento más chiquitito, ya las detienen. Y para asegurarse que no produzca ninguna enfermedad, nada, se ponen los revistes con chapas de plomo, láminas de plomo, para que no atravesen la actividad. Es una cuestión simple. A las paredes, ¿las podemos pintar de plomo? Sí, pero le podemos poner una placa de 5 centímetros de plomo. ¿Cuánto pesaría esas 5 centímetros de plomo? ¿Y cuánto nos saldría? Más allá del costo, el peso, o sea, estamos hablando de que está pesando casi por cada 10 centímetros, está pesando casi 100 kilos. El peso específico del plomo es 12, 13, el oro no va a o sea, pesar. cada litro, cada decímetro cúbico
¿no es cierto?, nos está pesando 11 kilos. Para hacer 1 metro cuadrado nos está pesando 1 tonelada por cada metro cuadrado. O sea que imaginemos recubrir esto de plomo. Sí, vamos a estar seguros, la radiación no va a hacer nada, pero el peso de las paredes va a hacer que colapsen, ¿viste? Dice acá, la alfa y las betas, las alfas son las más grandotas, y cuando más grandes son, menos poder de penetración tienen, porque impactan contra los átomos y no lo dejan pasar. Y cuando más chicas son, mayor poder de penetración tienen, porque se filtran entre los átomos y pasan. Las alfas tienen muy poco poder de penetración, las betas un poco más, y las gamas tienen el mayor poder de penetración, porque son ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, de las 3 radiaciones alfa, beta y gamma emitidas por la sustancia radiactiva, solo las gamas pueden atravesar la formación. ¿Sí? Las alfa y las beta son detenidas hasta por el recubrimiento más ligero, tales como suelo, humus, arcilla, etc. ¿Sí? Pues el aire tiene miedo a la alfa y beta, tiene miedo a la gamma, no lo que pasa. Por lo tanto, la búsqueda geofísica de elementos radioactivos está orientada a detectar zonas con un alto contenido de radiaciones gamma. Eso es lo que buscamos nosotros, localizar zonas con alto contenido de radiaciones gamma. Uno de los principales usos de la prospección radiactiva es la localización y yacimiento de uranio. ¿Sí? El mismo se detecta por la radiación gamma emitida por sus productos, especialmente el radio. Como parte de la transformación del uranio, hemos visto que era el torio, el polonio y el último llegaba al plomo 206. En esa etapa también aparece el radio. El radio es un elemento altamente reactivo. La famosa historia de Pierre y Marie Curie, ya se la deben saber. Que Marie Curie, digamos, un trozo de uranio que ya había pasado al estado de radio, lo puso en una placa fotográfica. Una hoja negra es que usa el fotógrafo. ¿Sí? Y la puso adentro, la envolvió, y cuando la sacó y la puso al otro día, la puso ahí vertical, la forma de la roca de uranio había velado la placa, todo estaba negro y estaba blanco ahí envuelto el uranio. Y ahí descubrió Marie Curie la radioactividad. Bueno, después le dijo al esposo de Marie Curie, investigaron ambos, y bueno, y ganaron el premio Nobel entonces, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llama? La radioactividad, el radio es uno de los elementos. ¿Cuál es el problema? Que Marie Curie se contagió y murió. Cáncer, el tema de la radioactividad. ¿Sí? Bueno, el tema es que en ese entonces no se conocía bien cómo protegerse el tema de la radioactividad. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que, dado que tanto las rocas ígneas como las sedimentarias contienen trazas de elementos radioactivos, también puede emplearse este método para confeccionar cartografías geológicas. ¿Por qué? Las rocas ígneas, el granito y la pegmatita, tienen mayor contenido. Pero las sedimentarias también tienen, sobre todo las arcillas, no tanto como las ígneas, pero sí. Comparando arcillas con arena, la arcilla tiene mucho más minerales radiactivos que las arenas. ¿Sí? Entonces yo puedo distinguir y puedo confeccionar cartografías geológicas. ¿Sí? Bien, la radioactividad de la roca. ¿Sí? Lo que más hay uranio y torio. La radioactividad de la roca depende de la cantidad de uranio y torio que contengan. Y también de sus productos de desintegración, tales como radio, polonio, radón, etc. ¿Sí? Porque como vimos, yo cuando voy un trozo de uranio, ya no es, uno dice uranio, pero ya no es todo uranio, parte ya se transforma en polonio, parte en radón, ¿se entiende? Bueno, entonces, el uranio se encuentra en las pegmatitas y el granito, eso es lo que más hay que acordarse, ¿sí? En forma de mineral muy complejo que es la uraninita, el más conocido es la uraninita, ¿sí? También hay filones metalíferos que parecen así como yacimientos metalíferos, con estaño, cobre, plomo y plata también contienen uranio en cantidades apreciables. No es la misma cantidad que los granitos, pero sí en cantidades apreciables. ¿Sí? Bueno, el uranio de algunos yacimientos aparece en las lavas metamorfoseadas cuando hay erupciones volcánicas y en sedimentos, sobre todo en las arcillas. ¿Sí? El torio es característico de los placeres, ya saben cuáles son los placeres, que el río llevaba el agua a cambiar de dirección, depositaba por gravedad elementos nobles como el platino, el oro, etc. Como dice, el torio aparece en placeres formados por arenas monazíticas, pero también como mineral primario en granito y gneiss. Por lo tanto, ciertas rocas como las pegmatitas, granitos y gneiss suelen mostrar una reactividad intensa que contiene 3 a 5 partes por millón. La concentración de mineral radioactivo
se mide en parte por millón. Y se dice concentración de uranio, aunque sea de torio lo mismo. ¿Por qué? Porque se comparan dos muestras y se dice cuántas veces más fuerte la de uranio que la de torio. O sea, lo toman como referencia de uranio. Se llama uranio equivalente. 3 partes por millón de uranio equivalente. ¿Entienden? Es como relacionarlo para ver, porque toma la más radiactiva. Serían 5 partes por millón de uranio. Habíamos dicho que las rocas sedimentarias también contienen. También la presente en menor medida, las pizarras arcillosas contienen aproximadamente 3,7 partes por millón. ¿Sí? Y bueno, el potasio que he dicho que se usa el potasio 40 para dataciones radiométricas, ¿se acuerdan? El potasio 40 también tiene un isótopo radiactivo, el potasio 40, que también contribuye a la radiactividad de las rocas. ¿Sí? Chicos, los minerales de uranio son extremadamente coloridos. La monacita, que es una mica de uranio, es muy colorida. ¿Sí? La carnotita, que es un vanadato de uranilo, es muy colorido. Ustedes van a ver que, por ejemplo, es un amarillo patito muy fluorescente, muy brillante, y con concentraciones muy bajas del orden de 3, 4 ppm, inclusive le da una tonalidad bien amarilla a la roca. ¿Sí? Tinogasta, ahí en Cerro Colorado, que está al sur, creo que de Tinogasta, en la zona que le conocen las higueritas, ahí hay el cerro es de unas arcillas rojas y ahí tienen una lutita uranífera, que el mineral es carnotita con ¿cómo es el carbonato de cobre? Cuprito, puede ser. No, es carbonato, Recocina, cobalina, son todos los de cobre. No, pero es carbonato, no me acuerdo ahora. Pero casualmente el color verde y el amarillo da una tonalidad verdosa muy característica, y las leyes, si ustedes se ponen a ver, son de partes por millón. Son minerales muy coloridos. En Mendoza, en la zona uranífera, también los minerales son extremadamente coloridos. Muy amarillo, muy rojo, muy verdoso, muy azules. Acá inclusive con leyes muy bajas. Acá hay un geólogo, Fabián, y con el hijo que también es geólogo, han descubierto una conquista de uranio. Todavía recién está en la primera etapa, la división de minería, tiene que ir a hacer prospección, extracción, después tiene que denunciar como mina y ya empezar después a ver quién la puede explotar. Está en la primera etapa. Por eso mismo, lo interesante es eso. Y los minerales con leyes muy bajas son muy coloridos, son muy vistosos. ¿Sí? Bueno, acá lo último, fíjense, se halla muy difundido en rocas líneas ácidas. Los feldespatos ya saben, los famosos ortosis microclinos, ¿sí? Ahí están, así como también en la mica, en la muscovita y en la lunita, ¿sí? Por supuesto que estos tienen importancia, digamos, cuando son en gran cantidad. En cambio, el uranio no hace falta que esté en mucha cantidad, con que esté en pequeña cantidad, lo mismo es rentable económicamente, porque todo el mundo lo usa. ¿Sí? Bueno, esto es importante más que todo para vincular a la matemática con lo que es, digamos, el proceso químico, ¿sí? El proceso de transformación del uranio 238 hasta llegar al isótopo estable, el plomo 206. Primero le definimos lo que, para que tengan una idea, la constante de desintegración. La constante de desintegración dice 4,5 por día a la menos 18 gramos por segundo. ¿Sí? Es día a la menos 18, imagínense, correr 17 lugares para allá aparte del 4, 0, tiene millonésima de gramos, una cosa. Pero ¿por qué se llama constante de desintegración? Lambda es constante. Porque cada segundo que pasa, un gramo pierde esa cantidad. Un gramo pierde 4,5, 10 millonésima de gramos, más chico todavía. O sea, no pierde nada. Un gramo menos 0,00045 no es nada. Lo que pasa es que eso es en un instante de un segundo. Y son cosas que suelen durar mil años, 500 años, 700, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo recién se va a notar que está completamente cambiado, ¿sí? Solamente va de a poquito. Entonces, esta es la constante de desintegración. Si alguien me pregunta cómo explicarla, bueno,
En el instante helado, 1 gramo de uranio tiene 1 gramo. Al segundo siguiente, 1 menos esta cantidad. ¿Entienden? Bueno, la otra que se llama constante de semi-desintegración, P sub E se llama acá, ¿sí? El uranio 238 masa 92, 238 el número másico, peso atómico, y el número atómico 92. Esta, fíjese, es el tiempo necesario para que la masa de uranio se reduzca a la mitad. 10 a la 9, 10.000 millones de años. O sea que, ¿cuál sería? 4.500.000 millones de años. Estamos hablando que la edad de la Tierra, más o menos, el tiempo que la Tierra lleva viva, la mitad del uranio original se desintegró. O sea, supongamos que hay 1 kilo de uranio. Tiene que pasar ese tiempo para que se reduzca a medio kilo. ¿Me entiendes? Para que se reduzca a la mitad. Bueno, por eso es para demostrar qué tan lenta ahora. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero encontrar una ley que me diga cómo varía a lo largo del tiempo, ¿sí? Que diga, bueno, yo encontré un poquito el plomo 206 y quiero saber cuánto uranio 238 había en el momento que se formó, en la era, qué sé yo, jurásica, ¿sí? Entonces, eso se llama datación radiométrica, saber en base a la cantidad actual cuánto había en el momento que se formó, ¿sí? Bueno, primero hicieron una ecuación, digamos, lineal muy sencilla. Había L átomos de plomo 206, átomos de plomo 206, ¿sí? Había L átomos, ¿sí? O sea, yo llegué, es decir, encuentro que hay L átomos, no había antes, se ha formado, a lo largo del tiempo se formaron L átomos. La pregunta es, si había N átomos de uranio al principio, había N átomos de uranio 238, pasaron miles de años, 238, ¿sí? Y llegó a plomo 206, ¿sí? ¿Cómo ha influido? Si había N y llegaba a L átomos de esto, ¿sí? Bueno, primero, la cantidad de uranio que se forma va a depender de la constante, ¿ves? Porque acá le puse lambda 0, pero el lambda D es lo mismo, ¿sí? Es la constante de desintegración, ¿sí? Va a depender cuánto se descompone por segundo. ¿Se acuerdan que la cantidad de gramos se toma por segundo? Va a depender de la cantidad de átomos de uranio que había al principio, o sea, de la masa. No es lo mismo que haya 10 kilos de uranio que haya 1 kilo. Si hay 10 kilos va a mermar, pero no tanto como 1 kilo, ¿sí? Entonces es proporcional al número de átomos. Y también es proporcional al tiempo transcurrido, por T. Esa era la primera ecuación que dedujeron, ¿sí? Para ver qué relación había entre la cantidad de átomos de plomo que se formó y la cantidad de átomos de uranio que había al principio, ¿sí? Y ahí se despejaba T. ¿Cómo se despejaba T? Pasaba N sub 0 por N para abajo, N sobre N sub 0 por lambda sub 0 por N, igual a T. O sea que, con esta ecuación, se podía deducir la cantidad, el tiempo que pasó, desde que había N átomos de uranio hasta que llegó a los L átomos de plomo. Pero ¿qué pasa? Que esa ecuación no me dice cómo va cambiando el uranio a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque fíjense que ese N es un número constante, ¿sí? Y a lo largo del tiempo la cantidad de átomos de uranio se ha ido mermando. Ahí nomás lo ven ustedes. Si estaba todo lleno de uranio, hay un poco menos de uranio, un poco menos de uranio. Entonces, no me está mostrando cómo varía ahí el uranio, es como que dice que N siempre está fijo. Entonces, ¿qué hay que usar? El cálculo diferencial. Y el cálculo diferencial ya lo usa mediante esta otra fórmula, que dice que la variación de los átomos de uranio con el tiempo, ¿sí? Ahí depende de quién, depende de la constante de desintegración y del número de átomos de uranio que había al principio. Y acá le coloco el menos. ¿Por qué este menos? A ver, ¿quién me diría? ¿Por qué el menos? Bueno, ahí va, ahí. Fácil, porque ¿se recuerdan que el límite de delta de n sobre delta de t, cuando delta de t tiende a 0, ¿sí? En la derivada de la función en un punto, ¿sí? Porque eso me dice cómo varía la cantidad de átomos de uranio a lo largo del tiempo. ¿Crece la cantidad de uranio o decrece? Decrece, es un aumento negativo, una variación negativa. Delta son variaciones. Entonces, tiene que tener un signo menos ahí, porque a medida que pasa el tiempo baja la cantidad de uranio. ¿Están de acuerdo? Es una ecuación muy sencilla, ¿sí? Pero, digamos, que tiene que, es una ecuación diferencial de variables separables, que lo habrán visto en el análisis 2, ¿sí?
¿Qué hacemos? Se juntan las mismas variables, diferencial de n y n, ¿sí? Entonces la dejo a diferencial de n y lo paso a n que está para allá para juntar los n con los n. Y el diferencial de t lo paso para el otro lado, por el diferencial de t. Sería una ecuación de variables separadas, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Si yo lo sumo a lo largo de todo una cierta cantidad de años, ¿sí? Esto, en el límite, va a tender se va a transformar en un integral, porque el integral es una suma, ¿sí? Entonces, la integral del diferencial de n sobre n, ¿sí? Va a ser igual a la integral de, puedo poner menos afuera, lambda 0 por diferencial de t. Pero lambda 0 es una constante. ¿Qué puedo hacer con la constante? Muy bien, ahí estamos más o menos bien. Menos lambda 0 por diferencial de t, integral de diferencial de t. Y ahí se dan dos cosas que a veces los chicos no lo reconocen porque lo reconocen de otra forma. Por ejemplo, yo le pongo, capaz que lo saben, ¿no? 1 sobre x por diferencial de x. Capaz que lo saben. ¿Cuál es esa integral? ¿Alguno sabe eso? ¿Quién lo sabe? ¿Usted? Qué bien, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la película? ¿Qué la pidió? Bueno, esta era la más conocida antes, sí, ya se deben haber olvidado, no sé. Pero esta es, digamos, logaritmo natural de x más c. ¿Por qué más c? Porque es una indefinida. Indefinida, ¿sí? Bien, cuando uno la ve así, yo le pregunto a los chicos que hacen a veces análisis 2, esas cosas, ellos se acuerdan de eso, le pongo así y ya no saben. Ya no saben, y es lo mismo ponerlo así que así. ¿O hay alguna diferencia? Es lo mismo, también el logaritmo natural de x más c, ¿sí? Vamos a poner para integral, diferencial de Allosa sobre Allosa. Allosa, bueno, aquí va a ser igual. Ve que le cambia la letra y ya mueren ustedes. El logaritmo natural de Allosa, obvio. El logaritmo natural de Allosa más c, ¿sí? Porque le cambia la letra y muere. Bueno, ¿cómo lo hace acá? ¿Logaritmo natural de quién? De n, porque es diferencial de n sobre n, ¿cierto? Como integramos miembros, ¿cierto? Entonces, cuando integramos acá nos ponemos en orden. Me queda el logaritmo natural de n. Y acá, menos la integral, el signo integral con el signo diferencial se anulan entre sí. ¿Qué me va a quedar? El t solo, este diferencial de t. El diferencial con el integral se elimina. Queda menos lambda 0 por t. ¿Sí? Más una constante que acá le llama k, que nosotros le llamamos c, acá le llama k. ¿Sí? Bueno, y ahora viene un concepto que me cuesta a veces a ustedes, no sé si no lo vimos en la secundaria, pero por ejemplo, les vuelvo a repetir, logaritmo de en base 2 de 8. ¿Qué son los logaritmos? Son exponentes. ¿A qué exponente hay que elevarlo a 2 para obtener 8? 2 elevado a la cuánto da 8. A la 3, muy bien. ¿Rápido? 2. Los logaritmos son exponentes. Siempre, ¿cuál es la forma de pasarlo? Usando el concepto de logaritmo, se lo copia al número, se pone la base acá a la derecha y pasa como exponente. Es una manera de demostrar que efectivamente el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Sí? Y si le pongo acá, logaritmo en base de un número n, que sale n, si lo copia en n, se pone la base y se lo eleva al logaritmo. ¿Sí? Pues, ¿cómo sería acá? Se lo copia el número n, la base del logaritmo natural, ¿qué número es? No lo escuché. La base del logaritmo natural, famoso, 2,62, 3. ¿No lo conocen? El número E, el más conocido de todos, el número E. El número Auro, ¿lo conocen? Raíz de 2 sobre 1 sobre 4, ¿sí? Pero el número E es el más conocido, ¿sí? El número pi más conocido, 3,41, 42, 137, 25. 137, 25. Bueno, pero el número E, 2,80, ahí nomás lo vamos a poner para que no te lo ponga. El número E es la base de los logaritmos naturales. No se lo ve, pero es como decir ahí, logaritmo en base E. Entonces, ¿qué va a ser? La base elevada a eso que es el logaritmo, dando 0 por t más k. Esa parte
Si saben logaritmos, lo van a entender, ¿sí? Es la parte más que la mayoría no lo entiende, ¿sí? Ahora, vamos a usar una propiedad que tienen los exponentes. Por ejemplo, yo pongo 2 a la 3 por 4. Se lo puede poner 2 a la 3 por 2 a la 4. E inversamente, se llama producto de potencia de igual base. Es igual a la suma de los exponentes. O sea, se suman los exponentes. Y a la inversa, si están multiplicando, ¿sí? Puede ser sumarlo acá. Lo pueden multiplicar 3 más 4, lo ponen al revés. Y va a ser 2 a la 3 por 2 a la 4. ¿Se dan cuenta? Sí. Porque estamos haciéndolo al revés ahí. ¿Sí? Si aparece ahí sumado, acá se lo puede repartir. Acá está repartido y acá se lo junta sumando. ¿Sí? Bueno, acá ¿sí? Es una multiplicación, porque e a la menos lambda 0 por 3 por e a la k, sobre que ahí se lo juntó sumando. ¿Entiendes? Bueno, y ahora vienen las condiciones que se dan en todo lo que sea límite y derivado. Cuando uno integra para hallar la constante que es k, uno le da ciertas condiciones iniciales. Por ejemplo, dice al principio, ¿cuánto valía t al principio? Si recién comienza, ¿cuánto vale? 0. T igual a 0. Si t igual a 0, me va a servir para hallar k. Me va a quedar n, yo tengo que reemplazar donde dice t0, ahí dice t arriba. Vamos a poner rojo, ¿sí? Me va a quedar e elevado a la menos lambda 0, o t, pero el t está tomando el valor 0, le voy a poner 0 ahí para que se note, ¿sí? O 0, y por e a la k. Y cualquier cosa por 0 queda 10. 0, e elevado a 0 me da 1. O sea que n va a ser 1 por e a la k. Y obviamente n va a ser directamente e a la k, porque 1 es lo mismo. Como e igual a n a la k, esto yo lo puedo reemplazar, digamos, ¿sí? Por n, ¿sí? Lo que pasa es que para distinguirlo, ¿sí? Eso lo llama n sub 0. Nosotros, ¿por qué? Porque en el instante t igual a 0, la cantidad de átomos que había era n sub 0, era al principio, ¿sí? Por lo tanto, n sub 0 va a ser igual a e a la k, ¿sí? O sea, la cantidad de átomos que había al principio. Entonces ya la puedo repasar acá. E a la k igual a n sub 0. Y me queda la fórmula final. N igual. Puedo poner e a la menos lambda t 0 por t por n sub 0. Pero normalmente n sub 0 se pone adelante. N igual a n sub 0 por e a la menos lambda 0 por t. ¿Sí? Okay. Ponete la fórmula que me dice cómo varía lambda, cómo varía la cantidad de átomos de uranio comparada con la que tenía al principio, y eso me va a decir cuántos átomos de plomo se van a poder formar en la otra ecuación. Ahora, yo le pregunto, ¿se puede calcular T de acá? Le vamos a poner acá la formulita, ¿sí? Solamente para ver si se dan cuenta. Dice que n igual a n sub 0 por e a la menos lambda 0 por t. ¿Se puede calcular t ahí? ¿Cuál es la única forma de calcular algo que está como exponente? ¿Qué cálculo? Bueno, no hay manera. Por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, 2 a la x igual a, qué sé yo, a 3 por 5 a la x menos 1. Generalmente, la única forma de hacerlo que va que es con logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo de esto lo hace bajar al exponente por el logaritmo de 2. Entonces, el logaritmo de 3, el logaritmo del producto, más, y lo bajo al x menos 1 por el logaritmo de 5. O sea, cuando hay ecuaciones exponenciales, la única forma de calcular el valor de la cantidad desconocida es aplicar el logaritmo. Bueno, voy a aplicar el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque ¿qué número está ahí? El número e. Tiene que ver con el logaritmo natural. Ahora, logaritmo natural de n. Como es un producto, el logaritmo del producto queda igual a la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo natural de n sub 0 más sería el logaritmo natural de e a la menos lambda 0t. Pero por la propiedad, ¿cuál era? Que el logaritmo natural de n0, ¿sí? Se puede bajar el exponente. Recuerden que el logaritmo en cualquier base, el logaritmo en base 2 y x al cubo, se lo puede bajar el exponente, queda 3 por el logaritmo en base 2 de x. Se lo baja el exponente.
Por acá sería más menos lambda 0 t, después por menos lambda 0 por c, por el logaritmo natural de e. Lo bajé al espacio. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? Es como si fuera el logaritmo de base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de 2. Hay que ponerte el que elevado a los 2 para obtener 2. 1. El logaritmo de cualquier cosa es 1. Entonces acá va a ser 1. Va a quedar logaritmo natural de n sub 0 menos lambda 0 por t. ¿Sí? Esto va a ser el logaritmo natural de n. Y si yo quiero saber t, lo voy a pasar al lambda 0 t para el otro lado. O sea, lambda 0 por t igual al logaritmo natural de n sub 0 y lo va a pasar al logaritmo natural de n por el otro lado. Restando. Menos logaritmo natural de n. ¿Y qué puedo hacer ahí? Ahí aplico al revés. Al revés, la propiedad es que el logaritmo de la división es igual al resto de los logaritmos. ¿A qué sería igual esto? A ver si alguien se me equivoca. Por ejemplo, logaritmo de 8 sobre 5 es igual al logaritmo de 8 menos el logaritmo de 5. Y puesto al revés, logaritmo de 8 menos el logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 8 sobre 5. ¿Cómo sería ahí? Logaritmo natural de quién? N sub 0 sobre n. ¿Sí? Y después lo paso al lambda sub 0 dividiendo. Y esta es la fórmula 1 sobre lambda 0 por el logaritmo natural. Esta es la fórmula que se usa para calcular la edad de las rocas, ¿sí? De la formación. O sea, para calcular el tiempo que pasó desde que se formó hasta la actualidad. ¿Sí? Lo usan los geólogos para... Bueno, ¿ah? Bueno, ahí lo dejamos.